Bienvenidos a este espacio que está creado con mucho cariño, pero la finalidad es la siguiente: acercarte a ti información jurídica, política, de experiencias, de vivencias que puedan ayudarte en tu día a día, para que tú descubras que el mundo jurídico no es un tema esotérico, no es un tema complicado, no es un tema de ¿qué voy a hacer? Y de complicarte la vida, sino un tema lógico, y que a través de la lógica puedas entender lo que es la ley. Bienvenidos, comenzamos. Desde hace muchos años empezamos a oír el tema de datos personales, pero creo que al día de hoy todavía tenemos mucho desconocimiento sobre lo que esto implica y los alcances que su protección tiene. Hola a todos, bienvenidos otra vez a su podcast de Buena Fe. Hoy, como empecé a platicarles, quiero hacer referencia un poquito más profunda sobre los datos personales de cada uno de nosotros. Pero sobre todo, en función de todo lo que sucede o que puede implicar la utilización de videocámaras o cámaras de vigilancia. Ha sonado mucho en estos últimos días que ahora está prohibido que tengas cámaras de vigilancia en tu domicilio, en tu negocio, etc. Y en realidad no es que haya una prohibición como tal, sino que hoy hemos hecho conciencia, después de muchos años, que el hecho de tener una cámara apuntando hacia la calle, hacia un sector donde pasan muchas personas, está posiblemente vulnerando los datos de estas personas. Y para ello quiero platicarles, yo tuve experiencia en algún amparo que se promovió en algún momento con ejercer derecho comparado sobre este tipo de situaciones. ¿Y qué significa esto? Poder analizar cómo se regula en otros países. Y claro, en esos países tienen mucha conciencia sobre el hecho de que si yo estoy grabando la vía pública e incluso que si la propia autoridad está grabando la vía pública y está reconociendo datos de las personas, no solo vehículos y placas, sino datos más íntimos, puede estarse generando una afectación que tiene que tener una protección. En México, esta protección se encuentra en dos leyes en particular. La Ley Federal de Protección de Datos Personales, que en posesión de particulares, que aplica precisamente a todos los que somos particulares, no pertenecemos a un organismo de gobierno y que recibimos datos de algunas personas. Y también en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que va dirigida a todas las autoridades que recopilan información de todas las personas. Cuando empezamos a analizar esto, veremos que en esas dos leyes se hace referencia a lo que son los datos sensibles. Y bueno, es importante entender de entrada que los datos personales se definen como cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Esos son los datos en general, pero los datos sensibles son los que se consideran un poquito más íntimos de cada una de las personas. Y por ejemplo, aquí quiero empezar a hablar de los biométricos. Todos aquellos datos que se generan con mi propio cuerpo, como pueden ser huellas, como pueden ser la imagen de mi cara, etc. Hoy en día en muchos edificios, en muchos lugares, el medio de acceso es a través de rostro. Pero ¿quién tiene ese rostro? ¿Quién almacena? ¿Y qué trato le dan? Eso es lo que debe generarse en los avisos de protección de datos, que todos conocemos y en muchos lugares nos hacen firmar, pero no entendemos si firmamos cómo va. Hoy un poco el tema es hablar de estos datos biométricos que brindan información sobre lo más íntimo del ser humano, como se los decía, porque es su cuerpo, sobre todo si hablamos de la cara. Y, por ejemplo, hay referencias que indican que el carácter permanente de dichos datos impide que en caso de ser divulgados o tratados de manera ilegal o ilegítima, el daño pueda ser reparado. ¿Por qué? Porque a diferencia de una contraseña o de una placa de vehículo o de algún otro elemento que pueda ser reemplazable,
nuestros datos biométricos, como es mi cara, no puede modificarse. Entonces, aun cuando se dé un tratamiento ilegal o ilegítimo, la afectación puede darse. Pongo un ejemplo muy sencillo. En días recientes se publica en otro país la imagen de Eugenio Derbez, donde habla o invita a votar a los jóvenes, y un candidato de ese país utiliza este video para su propio beneficio. Es un video público de una figura pública que lo puso al alcance de todos, utilizando su imagen, pero no la destinó a eso. Este candidato tergiversó toda la información, todo el contexto, y lo utilizó para su propia candidatura, cuando ese video Eugenio Derbez lo había subido hace algunos años para las elecciones de México y sin estar haciendo proselitismo en favor de nadie, solo invitaba a los jóvenes a votar. Ese es un ejemplo de cómo puede alterarse algo que yo mismo proporcioné, pero que alguien toma y que mal utiliza. Ahora, vamos al revés. Muchas veces creo que ya empezamos a darnos cuenta, a mí me ha pasado gente que de repente está con el celular arriba, tomándose una selfie, y te genera la incertidumbre de saber si te está tomando una fotografía a ti o se está tomando una propia fotografía a esa persona. Esa incertidumbre de sentir que te toman una fotografía te siente o te hace sentir agredido, hace sentir vulnerada tu seguridad, tu persona, y es esa la afectación que esta ley protege. Trasladándolo al tema inicial, si yo coloco una cámara de videovigilancia dirigida a la calle, estoy tomando datos personales de todas las personas que puedan estar circulando. Incluso en algún momento se ha cuestionado si la autoridad está legitimada para poder grabar y tomar datos biométricos en la vía pública de todos los ciudadanos. Lo que diversos organismos internacionales han referido ya desde hace muchos años. Por ejemplo, el exrelator especial sobre la promoción y protección a la libertad de opinión y expresión de la ONU, Frank LaRue, y el exalto comisionado de Derechos Humanos de la propia ONU, de apellido Pillay, han expresado preocupación por las violaciones del derecho a la intimidad debidas a la falta de medidas de protección eficaces en la utilización de tecnologías biométricas. Esto haciendo referencia no solo al uso de particulares, sino también de las propias entidades de gobierno. También el mismo exrelator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo de la ONU, Martin Scheinin, en un informe publicado en el año 2009, precisó que si bien el uso de la biometría es importante para la identificación de sospechosos de terrorismo, esencialmente preocupa lo siguiente, y lo voy a leer. Los casos en que la biometría no se almacena en un documento de identidad, sino en una base de datos centralizada, incrementando los riesgos para la seguridad de la información y dejando a los individuos vulnerables. A medida que aumenta la información biométrica, las tasas de error pueden aumentar significativamente. El incremento en las tasas de error pueden llevar a la criminalización ilícita de individuos o a la exclusión social. Y lo más preocupante que señala dicha persona, una vez copiados o utilizados fraudulentamente por un actor malicioso los datos, no es posible emitirle a un individuo una nueva firma o identidad biométrica, que es lo que decía. Mi cara jamás va a poder cambiar, y si alguien hace mal uso de ello, incluso la autoridad, estaría vulnerando gravemente lo más sensible de mi persona por ser parte de mi cuerpo y un mecanismo de identificación que es el rostro. Entonces, trasladando todo esto y generando este contexto, no es que hoy en día esté prohibido poner cámaras, sino que desde que existe la ley de protección de datos, ya sea para los particulares, ya sea para los sujetos obligados como entes gubernamentales, todos tenemos derecho a que se proteja nuestra identidad, incluyendo nuestro rostro. Eso significa que no tenemos una posibilidad amplia de estar videograbando indiscriminadamente como se nos ocurra.
Claro, esto se contrapone con toda la necesidad de seguridad que tenemos en muchos lugares, ¿no? Casas particulares, fraccionamientos, edificios, comercios, y eso incluso en ocasiones, haciendo referencia, estas videograbaciones han ayudado a policía o a fiscalías a investigar o a determinar cómo funcionaron ciertas personas en una comisión de un delito y poder determinar responsabilidades. Hoy en día cualquier cantidad de personas aportan videos de lo que sucedió en algún hecho ilícito. Desgraciadamente, hoy caemos en cuenta que podríamos estar vulnerando lo que la ley de datos personales nos obliga. Y, por ejemplo, quiero hacer referencia a que algunas entidades de gobierno han hecho referencia en su momento sobre lo que puede y no puede, ¿no? No puedo colocar cámaras, evidentemente, en baños, vestidores, habitaciones privadas, incluso de hospitales o de hoteles, porque al final es donde habrá un poco más de interacción y actuación íntima de la persona, donde descansa, donde puede estar en paños menores, decimos comúnmente, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en escuelas, hospitales, iglesias? Ahí requerimos además autorización de las autoridades correspondientes. Muchas veces en escuelas, a veces como papás podemos sentirnos tranquilos de saber que tenemos una cámara que está vigilando lo que pasa al interior para evitar todas las situaciones que hemos escuchado, desgraciadamente, en algunas escuelas con menores, ¿no? Pero habrá quien no esté contento y habrá quien no quiera que estén videograbando a sus hijos. Todo esto tiene implicaciones muy importantes y por eso, insisto, no es que hoy se prohíba la videograbación con cámaras privadas en casas, habitación, fraccionamientos, sino que necesitamos tener cuidado con un buen aviso de lo que estamos haciendo con esas grabaciones. En comercios, sobre todo fábricas, industrias, si bien muchas áreas están siendo videograbadas, es importante que nuestro aviso de privacidad esté perfectamente dirigido también a los trabajadores, a los colaboradores y a todo visitante para que sepan qué está sucediendo ahí. Por ejemplo, hace pocos días participé en dejar un documento en una empresa y te piden identificarte y toman imágenes de tu identificación. Si además de eso, de saber que estás siendo videograbado en la caseta de vigilancia, le toman una fotografía a tu identificación, etcétera, son elementos que pueden estar vulnerando la privacidad de las personas. Entonces, la invitación no es asustarse con mensajes erróneos de hoy ya no se puede. A ver, la realidad es que tenemos que hacer conciencia. Si nosotros mismos vamos por la calle y una cámara nos está grabando de manera indiscriminada, sin una razón real, pudiera estar agravando nuestra persona. Y sobre todo, a lo mejor como adultos no lo sentimos tan grave o tan fuerte, pero ¿qué tal si vamos acompañados de menores de edad? Claro que diremos, en esa casa están quedándose con imágenes de mis hijos, de mis sobrinos, de una persona menor de edad, y junto conmigo, ¿no? Entonces, además, incluso generan un vínculo entre la persona que transita con ese menor en ese lugar. La invitación es esa, a que hagamos reflexión sobre los lugares en los que ponemos, tengamos cuidado de no dejarlo a espacios abiertos demasiado públicos, es decir, que no esté captando específicamente rostros, etcétera, y que podamos manejar de mejor manera o con mejores formas la manera en que tenemos no orientadas nuestras cámaras y las finalidades para las que tenemos. Y en su caso, tener los avisos correspondientes para que la gente esté enterada de qué se hace con ese tipo de grabaciones. Espero que esto ayude a aclarar todo este revuelo que se ha generado con la supuesta prohibición de tener cámaras y que con esta información podamos tomar las decisiones necesarias para tener cuidado con lo que grabamos, con lo que hacemos y también cuando nos graban a nosotros. Les agradezco mucho estar aquí conmigo el día de hoy. Espero que esta información les sea de utilidad y como siempre se las transmito de buena fe. Gracias. Hasta luego. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que lo que escucharon les haya gustado. Y si algo te dejó, algo te sirvió, algo te agradó, compártelo para que más personas puedan tener acceso a él. Hablamos de participación y esa es la forma en que me puedes ayudar, hacer que más personas participen. Gracias y los espero la próxima semana.
Esta es una producción de videopodcast.mx.